¿Cuál es la finalidad de un sustrato? Cuando queremos hacer un jardín seco, tenemos que hacer un aporte de materia orgánica. Hola a todos los seguidores de nuestro canal de Jardín Urbano. El día de hoy vamos a hablar un tema sobre cómo hacer un jardín de bajo mantenimiento. Para lo cual, el día de hoy tenemos a nuestro especialista en paisajismo, jardinería y techos verdes y jardines verticales, el señor Luis de la Cruz. ¿Sí? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya me presentó Daniel. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un video referente a las plantas de bajo mantenimiento. En este caso, cómo hacer un jardín de bajo mantenimiento. En este caso, para considerar un jardín de bajo mantenimiento, tenemos que considerar dos puntos: el tipo de planta y sobre todo la cantidad de agua que tenemos para poder regar nuestros jardines. Desde ya vamos a poder primero ver el sustrato. ¿Qué es el sustrato? El sustrato viene a ser lo que es la preparación de tierra. En este caso, cuando vamos a instalar un jardín, necesitamos hacer una mezcla de diferentes materias orgánicas e inorgánicas. Acá tengo, por ejemplo, ya una preparación de un tipo de sustrato. ¿Cuál es la finalidad de un sustrato? Cuando queremos hacer un jardín seco, tenemos que hacer un aporte de materia orgánica. En este caso, la recomendación sería el aporte del compost. ¿Cuántos de compost tenemos que usar? Hay un porcentaje determinado, pero sobre todo también hay que aplicar lo que vendría a ser cascarilla de arroz compostada. Eso es muy importante, y ciertos fertilizantes como podría ser el fosfato de amonio. Esta mezcla lo que va a hacer es que el suelo no se compacte, sea un suelo ligero, y que haga que cuando ingrese el agua al sustrato, tranquilamente la materia orgánica puede retener ese porcentaje de agua. Y la cascarilla de arroz lo que va a ayudar también a dar espacios donde justamente vamos a ver espacios de microporos, macroporos, donde se va a quedar los almacenes de agua y almacenes de aireación, porque las plantas necesitan una aireación. Toda planta de un jardín de bajo mantenimiento están considerados como jardines xerófitos. Este tipo de plantas requieren de un suelo que no cargue mucha agua, entonces no tiene que ser un suelo muy pesado. Le decimos un suelo pesado cuando vamos a hacer un jardín con una tierra agrícola totalmente muy pesado en el sentido de retención de agua. Para hacer jardines xerófitos necesitamos usar en un suelo arenoso, que puede ser arena fina incluso, ¿no? Porque casas de playa o casas de campo. Y si vamos a hacer en la parte urbana unos jardines xerófitos, también más que incorporar tierra agrícola o tierra de chacra o tierra de cultivo, de hecho vamos a usar un porcentaje, pero no puede ser en su totalidad. Ahí tendríamos que incorporar lo que vendría a ser arena, un porcentaje de compost, un porcentaje de cascarilla de arroz compostado y sobre todo los gránulos mencionados como es el fosfato de amonio. Todo eso se hace una mezcla proporcional. Desde ya muchas veces eso ya lo estamos dando en todos los cursos que nosotros estamos haciendo en jardinería. Pero acá por los tiempos ya tenemos un sustrato totalmente preparado. Si ustedes ven, este sustrato lo que va a hacer es una buena aireación y un buen drenaje, que es lo que requieren parte de estas plantas xerófitas o plantas de bajo mantenimiento. Imagínense lo que determina en tener muchas horas de mantenimiento, a la comparación de poder usar plantas xerófitas de bajo consumo de agua, que sus mantenimientos podrían ser cada 2 meses, cada 3 meses una vez, o una frecuencia. Eso es lo que tenemos que determinar, siempre y cuando, si este jardín que el que vamos a hacer son para espacios pequeños, o pueden ser angostos los jardines donde de repente no es muy amplio para poner gras, o de repente queremos hacer un ahorro en mantenimiento de jardín en horas hombre, y sobre todo en el tema del riego. Por otra parte, también hay que ver la fertilización. Eso también es importante, porque muchas de las plantas tropicales, otras plantas, requieren mucha fertilización, mucha materia orgánica,
que incluso se podría aplicar de 2 a 3 veces al año. Lo que jardín xerófito y plantas ornamentales xerófitas podríamos intervenir una vez al año, proporcionándole unos 3 litros de compost por metro cuadrado y unos 30 gramos de fertilizante granulado de lenta liberación por metro cuadrado. Entonces ya imagínense lo que vamos a ahorrar en ese tiempo. Ahora, por otra parte, también lo que yo quería comentarles a ustedes para que tengan en cuenta bien claro son las frecuencias de riego que requiere un jardín. Un jardín donde hay mucho gras requiere como mínimo de 2 a 3 veces por semana el riego, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a usar más agua? La frecuencia de riego van a ser en verano. Entonces, en gras estamos hablando de cerca de 12 litros de agua por metro cuadrado a una frecuencia de riego. Y si regamos 3 veces por semana en verano, estamos hablando de 36 litros por metro cuadrado semanal, multiplicado por 4.5, estamos hablando de casi 160 litros de agua mensual. Y si a eso lo trasladamos anual, imagínense la cantidad de agua que se está usando. ¿Por qué tenemos un gras americano? Porque fue el primer gras que se introdujo acá en Perú. Posteriormente ya se vio lo que es gras bermuda, lo que vendría a ser para campo deportivo, y ahora estamos usando el gras paspalum, pero muy poco lo usan, pero es un gas también de bajo consumo de agua que te reduce una frecuencia menos de riego. Entonces, cuando nosotros vamos a regar 3 veces por semana nuestro jardín, cuando es con gras a 12 litros de agua por metro cuadrado, nosotros podemos usar este tipo de planta que podemos incluso regar 12 litros de agua por frecuencia, pero en este caso las plantas xerófitas, previa evaluación, las plantas tapizantes o las plantas de cobertura podrían regarse una vez por semana. Entonces esa proporción de agua podría ser entre 8 litros y 12 litros de agua por metro cuadrado previa evaluación en el campo. Ahora, cuando nosotros regamos en un jardín de cobertura, en este caso plantas tapizantes o plantas xerófitas, lo que se recomienda es ponerle o colocarle líneas de riego. En este caso estaríamos hablando un riego subterráneo, que es muy económico hoy en día, o así sea externo, con 9 goteros por metro cuadrado, es lo que nos va a regar nuestro jardín, y sobre eso nosotros podemos controlar la cantidad de agua. Incluso podemos colocar un programador y darle la frecuencia de riego en diferentes estaciones, tanto la diferencia en lo que vendría a ser tanto otoño, invierno, primavera y verano. Entonces, de repente, en otoño e invierno, este tipo de plantas las podemos regar cada 10 días, 3 veces al mes. Y en verano podría ser una vez a la semana. Imagínense el ahorro total que se van a dar ustedes en bajo mantenimiento con este tipo de jardín xerófito. Ahora, ¿por qué siempre estamos hablando del jardín xerófito? Como bien sabemos, para los que estamos en el Perú, estamos en las costas del Perú, y acá pues hay un problema del agua, ¿no? El agua es caro y cada vez la ciudad crece y a un momento podría haber problemas de agua. Pero las condiciones de sitio donde nosotros estamos, las plantas adecuadas que van a vivir muy bien de acuerdo a un suelo con ciertas características de un tipo de pH o una conductividad eléctrica, y el agua también que tiene un pH ligeramente alcalino, ¿cuáles son las plantas adecuadas para nuestro jardín? Son todas estas plantas que están en exhibición. Acá podemos ver ciertas plantas en características de cobertura o tapizante. Podemos ver ciertas características tipo herbáceas, y algunas pueden ser características como un porte arbustivo, y sobre todo algunos como pueden ser árboles. Todas estas plantas, a medida que uno ya va trabajando y va haciendo jardines en el largo del tiempo, de los años en jardinería, uno ya sabe que estas plantas se pueden determinar, considerarlas en unos jardines xerófitos. Ahora, al considerar estas plantas ya sabemos que son plantas perennes, sabemos que algunas van a florear en determinadas estaciones, pero por una parte también sabemos que estas plantas van a perdurar mucho más en el tiempo. Hoy en día muchas personas tienen jardines, pero algunos, bueno, cada vez Lima va creciendo y los jardines se van reduciendo, pero justamente se hacen jardines, lo que uno va a un centro de jardinería y encuentra mucho de lo que vendría a ser las plantas tropicales, que requieren de un sustrato de un pH ligeramente ácido, requieren mayor frecuencia de riego en la raíz y sobre todo una nebulización que se tiene que dar en el ambiente para generarle una humedad relativa, porque las plantas
tropicales requieren bajo esa característica mencionada. Pero cuando vamos a instalar este tipo de plantas xerófitas nos vamos a ahorrar muchas cosas. Por otra parte, al nosotros saber proporcionar lo que vendría a ser la materia orgánica, el aporte que se va a dar dentro de la preparación del suelo, esto también va a determinar que cuando midamos la materia orgánica y los fertilizantes, esto va a determinar que el ataque de plagas y enfermedades sea menos, mucho menos. ¿Por qué? Porque hay una proporción de aplicación o de aporte, pero sobre todo también está la experiencia de nosotros como jardín urbano ya implementando plantas xerófitas. Entonces, nuestra experiencia va por lo que nosotros estamos haciendo instalaciones de jardines verticales de bajo consumo de agua, pero también estamos haciendo jardines en los techos o en las azoteas. Y ahí requerimos ver las condiciones que requiere cada planta, y entonces ahí nosotros por experiencia determinamos cuáles son las plantas adecuadas. Ahora, estas plantas no necesariamente tienen que ser instaladas en techo verde o en jardín vertical. Lo hemos proporcionado porque ese es el requerimiento que se pide para hacer una cubierta vegetal de bajo mantenimiento y de la cual lo aplicamos en un jardín convencional, un jardín normal. Pero en este caso, al considerar este tipo de plantas, estamos haciendo un jardín de bajo mantenimiento. Y eso es lo que nosotros, como jardín urbano, siempre estamos promoviendo para que se pueda implementar en todas partes del Perú con fines ecológicos, con fines de ahorro de agua y sobre todo de bajo mantenimiento. Solo bajo esas condiciones vamos a poder incrementar más área verde que sean perennes, porque cuando uno va a un centro de jardinería ve una exhibición de plantas, pero hay plantas introducidas, plantas nativas, plantas tropicales o plantas que ya se adaptaron a nuestro medio, pero muchas veces cuando vamos a un centro de jardinería no nos recomiendan cuáles son las plantas de bajo mantenimiento. Eso es lo que necesitamos para que ustedes cuando hagan un jardín puedan tener ese conocimiento, porque hoy en día no podemos tener un jardín que te requiera mucho mantenimiento, ¿no? Como ya les mencioné, fertilización, aporte de materia orgánica, corte, cantoneo, deshierbado, riego, y todo eso determina un costo. Que podemos tener jardines como esto, lo podemos tener. Y esto es para todas partes de Lima. Podemos ser en las mismas zonas urbanas, incluso en las periferias, también podemos hacer este tipo de jardín. Y esto también no solamente depende de las empresas privadas como jardín urbano, sino también depende de todos los municipios distritales. ¿Por qué? Porque ellos están sembrando o instalando gras americano por todo lado. Están sembrando arbustos, árboles tropicales como podrían ser los ficus o las palmeras. Porque gran parte de las palmeras instaladas son tropicales, salvo que sea pues en este caso Phoenix canariense, Phoenix rubellini, Phoenix dactilífera, que son palmeras mucho más desérticas. Y de repente colocar gras paspalum, que es una frecuencia menos de riego y sobre todo que su mantenimiento de jardín se hace una vez al mes. Eso es lo que necesitamos, que los municipios puedan generar eso, y eso no solamente depende de nosotros como empresa privada promoviendo esto, sino también de ustedes para poder hacer este tipo de jardín. Entonces esto no es una novedad, esto ya se está haciendo en todas partes del mundo. Acá muy cerca, ¿no? En Colombia mismo, en Colombia podemos ver en ciertas avenidas donde hay jardines de 1,20 m de ancho, 1,50 m, 3 metros de ancho, y más que estar sembrado césped, al margen que hay más lluvias en Bogotá, se está sembrando ya plantas tapizantes, Hedera helix, están sembrando aptemias, festuca, están sembrando o instalando lo que vendría a ser gramíneas ornamentales. Hay una infinidad de plantas. Entonces, para nosotros hacer un jardín ecológico de bajo mantenimiento tenemos que considerar este tipo de plantas. Y es ahora donde nosotros vamos a hablar de todo un poco en este tema de estas plantas para que ustedes puedan conocerlo y sobre todo también cuando vayan a un centro de jardinería puedan pedir este tipo de plantas de bajo mantenimiento para poderlo implementar en su jardín. Entonces eso es lo que yo quería decirles a ustedes, porque nosotros acá en el Perú tenemos, y recuerden nuestras condiciones de sitio, nosotros somos uno de los países que tenemos cactus y suculentas y se adaptaron acá de una forma natural por las condiciones de las que nosotros tenemos, pero seguir colocando plantas tropicales dentro de lo que es zonas urbanas, eso va a ser un problema futuro. Genera muchos gastos, atrae muchas plagas y muchas enfermedades porque no son sus condiciones como se da.
De repente podemos tener ciertas plantas tropicales en macetas muy puntuales dentro de lo que vendría a ser plantas de interior, sala, comedor, cocina, pero hacer jardines de gran extensión con plantas de características que requiere mucha agua, humedad relativa, materia orgánica, no sería recomendable para las costas del Perú. Entonces, espero ahora ver el tema de qué tipo de plantas son las adecuadas para que ustedes puedan promoverlo e instalarlo. Y si ustedes necesitan mayor información de este tipo de plantas, nosotros tenemos cursos de jardinería que estamos implementando ya en el siguiente fin de mes. De hecho, que tenemos un webinar ahí gratuito para que ustedes puedan ver el avance que hemos hecho, porque nosotros como Jardín Urbano no solamente comercializamos planta, como Jardín Urbano no solamente nosotros generamos una asesoría, sino tenemos un centro experimental, como ustedes ven acá, de plantas ornamentales, donde ustedes pueden